nos dice el siguiente ejercicio. La ecuación siguiente define a z como función implícita de x y de y, diferenciable en un entorno del punto P sub 0 en el 1, 2 y calcular las derivadas parciales de esa z respecto de x respecto de y en dicho punto. ¿Sí? Entonces nos dan una ecuación y ahora aparece la famosa derivación implícita, que es lo que ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Cuando había que derivar la y respecto de x, poníamos y'. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que ver? No la y ni la x, sino la z. Cuando aparezca z, al derivarla parcialmente respecto de x, aparecerá una z sub x y si no, una z sub y. Y sigue todas las reglas de derivación que ya conocían. Es decir, si la z está multiplicada por una y, como por ejemplo dentro de este logaritmo, si yo tengo que derivar parcialmente respecto de y, ahí tengo un producto. Entonces, regla del producto para derivar ese producto respecto de y así sucesivamente si es que hay problema con AX también, o sea, alguna potencia, alguna función compuesta. ¿Sí? Bueno, este dato es del problema porque z es función de x de y, es decir, no podemos obviarla y vamos a derivar. Acá vamos a derivar respecto de x. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El logaritmo. El logaritmo está compuesto por una función que sí depende de x, que quién es la z. Entonces, por eso que utilizamos la regla de la cadena. Vamos a derivar el logaritmo, que es 1 sobre su argumento, por la derivada de su argumento respecto de x. Entonces te va a quedar y, que es una constante, por z derivada respecto de x, z sub x, menos 2 derivada nuevamente de z respecto de x, 1, una constante, va a ser igual a 0, más, ahora ya salimos del logaritmo, nos vamos con los otros términos. Derivada de 2x respecto de x, este es 2, acá, más regla de la cadena acá nuevamente, regla de la potencia, baja el 2, la z a la 1, por la derivada de la z respecto de x, z sub x, igual a derivada de los miembros de la derecha, 0, ¿sí? Respecto de x. Entonces ahora la idea es encontrar quién es z sub x. Lo único que hay que hacer es despejar. Si distribuimos, despejamos, sacamos factor común y volvemos a despejar. Otro paso, como acá nos piden en el punto, quizás es más conveniente antes de despejar poner el punto. ¿Sí? O sea, particularizar el punto 1, 2, 1 para la x, 2 para la y te queda simplemente, oportunamente puede quedarte la z y la z sub x, pero ninguna otra más. Bueno, cuando ustedes pongan el 2, 1 en toda la ecuación, va a quedar algo así. Y despejamos z sub x en el 1, 2, que es el punto en cuestión. Y acá miren que hemos logrado reducir todo eso en despejar y simplemente nos queda menos 1 sobre z en 1, 2. Entonces, el mismo procedimiento que hacíamos en cálculo 1. Si te quedaba una y para un valor en particular de x, lo que se hacía es, si no lo conozco, tengo que ir a la ecuación original y en ella poner el punto en cuestión. Entonces acá vamos a poner en la primera expresión, en esta, la que tiene el logaritmo, en esta, vamos a poner nuestro punto y vamos a despejar z. Despejando z ya tengo cuánto vale z en el punto 1, 2 y ya tengo el resultado de la derivada parcial respecto de x en el 1, 2. Bueno, Tengo que despejar la z del logaritmo, todo ahí. sí, es muy probable que te quede una cosa sencilla, porque mira, si vos pones 1, 2, te quedarían 2z menos 2z es 0 para ese término, más 1, o sea, te queda el logaritmo de 1. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Sí, ¿verdad? Cuando, sí, creo que sí. cuando vos particularizas en esta, no sé, sigo yo con el problema de que ni siquiera se lo apoyo el lápiz, ya escribe. Bueno, mira, va a quedar logaritmo de 2z menos el 2z que ya estaba, al 1, entonces te queda de 1 ahí.
Bueno, es decir que el logaritmo de 1 es 0, desaparece, chao, y te queda una expresión más sencilla ahí. ¿Está? Sí, que queda hermoso. Bueno, vamos con la otra. Si derivamos respecto de y, ¿qué nos queda? Dentro del logaritmo tengo y z, sí tengo ambas, así que vamos a tener que derivar también el logaritmo. Bueno, después el 2x, el z cuadrado y el 3y. Entonces vamos a aplicar las reglas de la cadena para el logaritmo. Derivada de la interna te queda 2i, 2 z sub i por i más 2 menos 2 z sub i, pero se suma el más z por la regla de la cadena, regla del producto que se hace ahí entre el z y la i. Más, bueno, el 2x muere y te queda derivada del z al cuadrado, que es 2z por z sub i, igual a 3. Lo único que hay que hacer ahora es, nuevamente, lo particularizo en el punto para que sea más sencillo y despejo. ¿Sí? Cuando uno despeje, te va a quedar una cosa así y ya despejando formalmente te queda algo así. Entonces ya la z en el 2,1, en el 1,2, perdón, ya lo teníamos del anterior y ya simplemente lo que hay que hacer es poner ahí. ¿Estamos? Bueno, yo acá lo hice el cálculo. ¿Por qué lo hice el cálculo? Porque resulta ser que cuando uno va a la ecuación a resolverla, nos queda una z al cuadrado. Entonces tengo que decidir quién es o la positiva o la negativa. Quiere decir, el más 2 o el menos 2. Entonces, dado que uno no sabe cuál es el valor de z, porque en el ejercicio no se dio un dato más, quiere decir que va a tener 4 resultados posibles. 2 para la z sub x y 2 para la z sub y. ¿Sí? En tal caso, esto no ocurre generalmente, pero siempre le tienen que dar algún dato extra si es que quieren que den un par de valores. ¿Estamos? ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque no se estarían cumpliendo las condiciones que ustedes se acuerdan del teorema que vimos ayer, en donde apareció un punto, bueno, y tenía que hablar de un punto para el cual se cumplían las condiciones. Acá aparentemente la función pasa por 2 puntos y es por eso que, bueno, hay que decidir ahí en cuál de los dos. Pero bueno, en definitiva, en tratamiento así de derivación y todo el proceso es lo que corresponde. Otra forma de haber hecho esto y no haber, ¿sí? No hacer todo esto, quedar acá. Si yo quiero calcular la z sub x, y se va a escribir feo nomás esto, y eso que no puedo, me parece que es, ya me he cansado de intentar modificar. Hace ratito estaba funcionando bien. O me parece o que ya es el power este que me está haciendo problemas con todo, o la punta, pero sale abierto ahí, lo he sacado. Quizá hay que cambiarla esa, como digo. Pero ve ahora no está la punta. Y escribe, bueno, se debería utilizar el teorema de las funciones implícitas. ¿Qué decía ese? Que z sub x lo íbamos a poder calcular como un cociente. Era menos, y acá arriba vamos a poner la f sub x y abajo íbamos a poner la f sub z. ¿Quién era la f sub z esa mayúscula? Bueno, era de esta ecuación, si uno despeja y deja todo de un lado igual a 0, ¿sí? Es decir, f de x, de y y de z, una función f mayúscula, igual a, y bueno, despeja todo, y a esa función que tiene tres variables, que es la x, la y y la z, derivarla parcialmente respecto de x y respecto de z, a los resultados los pones ahí en ese cociente, y te debería dar exactamente lo mismo que te dio cuando derivaste en forma implícita. ¿Se entiende? Creo que hay personas que les gusta más eso porque se evitan
de hablar de la derivación implícita que quizás nunca lo han podido aprender en cálculo 1. Pero el que conoce eso, creo que es por ahí más sencillo y no estar definiendo una f mayúscula, derivar independientemente, porque acá ya las variables son la x, la y y la z. Y si uno mira, si lo hacemos mentalmente por lo menos, si derivamos respecto de x la función grande, es decir, el 3i que está hacia la derecha lo pasamos a la izquierda y todo eso sería la expresión de la f. Entonces, ¿dónde aparece la x? En el logaritmo no aparece. Chao, desaparece entonces la derivada. Te queda el 2 que acompaña a la x, la z no está. Es decir, que arriba te quedó simplemente que la derivada respecto de x es 2. Que si no me equivoco aparece acá. Miren, cuando vamos a hacer toda la cuenta, está el 2. O sea, te aparece el 2, este 2. El menos ese es de la fórmula que ya hemos mencionado. ¿Qué más? Ahora, la derivemos respecto de z. Ahí sí va a aparecer el logaritmo porque hay que derivarlo. Entonces va a ser 1 sobre su argumento por la derivada de lo de adentro, pero respecto de z. Entonces te va a quedar y menos 2 y 0 para el 1. El 2x, chao. El z al cuadrado sí va a quedar 2z simplemente. Y bueno, y el 3i que estaba restando muere también porque no depende de z. Bueno, esa expresión va a ir dividiendo. Y esa sería la derivada parcial de la z respecto de x. Ahora, si hablamos respecto de y, lo único que cambia es el numerador. Deberíamos derivar respecto de y. Entonces te queda, en el logaritmo aparece la y, sí se aparece, así que vamos a tener que derivarla 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada del argumento respecto de y, que te queda z y nada más, el 2x derivado 0, el z al cuadrado derivado 0, menos 3, que es el que acompaña a la y. Bueno, eso va arriba. En algún momento acá debería haber aparecido, pero como nosotros tengan en cuenta que acá hemos particularizado antes, quizá no está tan evidente verlo. Sí, bueno, pero más o menos ahí debería haber, ahí aparece un 3 que está positivo, porque nosotros con el menos de la fórmula lo hemos sacado al menos y toda la cuestión, pero entiéndase que si uno lo hubiese dejado y despejado sin haber particularizado, las expresiones deberían ser parecidas, casi igual diríamos, a lo que hicimos mediante la formulación de esta nueva función f mayúscula. ¿Sí? Bueno. Veamos. Dice la ecuación siguiente define a z como función diferencial de x de y, calcular z sub x, z sub y, sabiendo que g es una función diferencial. Bueno, acá hay una mezcla de cosas. ¿Qué se mezcla? Se mezcla una función compuesta y se mezcla la derivación implícita. ¿Cómo se hace? Y se deriva en forma implícita y lo que tengan que utilizar la red de la cadena, se utiliza la red de la cadena. Entonces vemos la función g. La función g tiene dos componentes que le vamos a llamar u y b. Una vez que ocurra eso, ya podemos empezar a derivar en forma tradicional, pero sin olvidar que esa g tiene dos componentes, entonces hay que utilizar la regla de la cadena. Entonces le llamamos u y b a las componentes de esa g. Bueno, yo acá he calculado anteriormente ya las derivadas parciales, u sub x, u sub y. En ambas aparece z, así que como z es función de x de y, van a aparecer sus derivadas parciales, la b sub x y la b sub y, y de ahí ya tengo cuánto vale, acá recién puse cuánto vale la ecuación reemplazando la u y la b. Ahora esa ecuación hay que derivarla en forma implícita respecto de x y de y. Si no lo haces respecto de x, te va a quedar el seno ese tiene la y, chao, muere. El 3 z sub x igual a, la y es una constante, así que la dejamos afuera. Y aplicamos regla de la cadena para la g. Entonces va a ser g sub u de v por u sub x más g sub b de v de b sub x. Más el 3 que acompañaba a la x, la derivada. Leandro, Sí, ahí yo me quedó
Ujú. Yo en el segundo, en la segunda parte, no tengo una X, digamos, lo que ¿Dónde? sería B. Sí, En para. B no tengo una X. En B no tiene una X. No, pero sí tiene una Z. Ah, y Z contiene X, entonces por eso tengo que Exactamente, derivar también. exactamente. De todas maneras, es mejor que siempre vos lo hagas, aunque no lo tenga, para que luego, bueno, cuando Caso encontres de la B sub necesidad, claro. X o la que fuese, claro, se te hace cero. Sí, pero no te olvides de derivarlo. Bueno, bueno, hasta acá ya tenemos nuestra Z sub X. Lo único que hay que hacer es despejar. ¿Sí? Agrupar los términos, despejar. Veis acá quedó una expresión. ¿Sí? Esa es la expresión que yo buscaba hace rato y no lo hemos podido encontrar porque ya nos daban un punto, entonces habíamos hecho todo el cálculo antes. Pero esa es la expresión que ustedes deberían llegar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagan el trabajo. Pasen todo de a un solo miembro. Definan a toda esa expresión como una f mayúscula. La derivan parcialmente respecto de x y de z. Y van a ver que la derivada parcial, ese cociente, cuando ustedes lo armen, coincide con esta. Y no se olviden de que hay un menos ahí que, no, que acá ya está incorporado. ¿Sí? Así que debería darle lo mismo, pero con un cambio de signo. Bueno, el mismo procedimiento para la y. Entonces, cuando derivo parcialmente respecto de y, ya el seno sí tiene que derivarse. Y recuerden que está el seno al cuadrado, así que baja primero el 2, el seno como está, derivada del seno es coseno. El 3z va a quedar 3z sub i. Y acá ya la y con la función g tengo un producto. Así que va la derivada de y primero es 1 por la g sin derivar más la y sin derivar por la derivada de la función g. Entonces ahí la función g aplico su regla de la cadena más el 3x que se te anula, te da 0 en la derivada. Bueno, la misma expresión acá, z sub i es la incógnita, la despejamos y miren acá que los denominadores van a ser iguales en ambas expresiones. ¿Por qué? Bueno, porque el teorema ya nos había mencionado eso. Técnicamente, esto que está apareciendo acá es la derivada respecto de z de esa función mayúscula. Es decir, que acá ustedes tienen como un puntito de control para ver si es que por lo menos han hecho algo. Por supuesto, sin haber hecho simplificación y nada de eso, porque puede ocurrir que al simplificar se vaya algo del numerador y del denominador y haga que no sean iguales. ¿Sí? Pero bueno, ahí está como en evidencia en este caso. Bueno, y eso era todo lo que pedía el ejercicio. Es decir, es muy común que aparezca este tipo de ejercicio, que tienen las dos cosas. ¿Alguna duda con esto? Danilo, vos nada. No, muy bien. Es derivada nomás. Sí, O accesible. ¿No? bueno. Y ahora sí nos metamos un poco más con geometría. Nos dicen, dada la superficie de ecuación, ahí nos dan una superficie, probar que su plano tangente en el punto tal es paralelo al plano tal. Bueno, nos vamos a álgebra. ¿Cuándo dos planos eran paralelos? ¿Qué se debía cumplir? Que sus normales sean paralelos. Exactamente. Entonces yo tengo la normal de uno de los planos, ¿no? Que es la que ya me están dando ahí, el último plano. ¿Qué normal tiene el último plano? 1, 0, 3. Muy bien. Bueno, entonces yo ahora tengo que conseguir la normal del plano tangente. La norma. ¿Cómo? ¿Cuál es? Ah, porque eran la A, la B y la C. ¿Te acuerdas la ecuación general del plano? Era AX más BY más CZ más D. Voy a intentar escribírtelo acá. Entonces, AX
más b más cz más b igual a 0. Entonces las componentes esas que aparecen ahí, la a, la b y la c, son justamente tu vector normal. Bueno, ¿y cómo consigo el plano tangente? El plano tangente había dos formas de encontrarlo. Primero era, bueno, yo tengo que tener una función, una z que dependa de x y de y. Y la ecuación de ese plano tangente iba a ser z menos z sub 0 igual a la derivada parcial respecto de x por x menos x sub 0 más derivada parcial respecto de y por y menos y sub 0. La cuestión de que esas derivadas parciales iban a ser parte del vector normal. Otro camino era el que vimos ayer como nota al final, ya creo, que decía, bueno, si vos tenés una superficie, igual esa superficie que está igualada a 0 en su ecuación, la llamas f mayúscula y la derivas parcialmente respecto de x, de y, de z, vas a formar ¿qué cosa? Un gradiente. Ese gradiente es exactamente el mismo vector normal que tiene la otra función. Entonces ese, en este caso, es el camino más simple. ¿Por qué? Porque me voy a evitar de derivar implícitamente respecto de x de y. ¿Sí? Entonces, ve, miren, yo nombro f a todo lo que está hacia el lado de la izquierda, lo que esté igualado a 0. ¿Sí? Pero no se olviden que tienen que estar igualado a 0. Si no está, bueno, lo hacen ustedes. A esa le vamos a calcular sus derivadas parciales normalmente como una función nueva. Olvídense de que la z es función de x de y. Entonces están las derivadas parciales. Según la nota, necesito que esta función y las funciones derivadas sean funciones continuas. Entonces se dice eso acá. F primera, segunda, perdón, f sub x, sub y, sub z son funciones continuas, en este caso en R3. Por lo tanto, se dice que f es continuamente diferenciable en ese entorno a ese punto que uno quiere encontrar su plano tangente. Dicho eso, ¿qué forma ahora? El gradiente. ¿En dónde? En el punto en cuestión, en el 1, 0, menos 1. Entonces voy a las derivadas parciales, las evalúo todo en el mismo punto y me da 1, 0, 3. Ese vector no es nulo. Entonces, ese mismo vector va a ser la normal de tu plano tangente que está dado de esta forma ahora. Si ven que cada una de las x, la y, la z va a estar multiplicada por cada parte de ese vector gradiente. Bueno, cuando uno lo trabaja, sí. El Q0 vendría a ser el vector gradiente. El Q sub 0, no, el Q sub 0, el punto. El punto donde te dicen, ve, mira, acá en En el, el 1, 0. dice, es tangente en ese punto. Ese punto, el que está acá, y es el donde se armó el gradiente de la función f. ¿Ves que está, que dice acá, gradiente? Sí. Bueno. Entonces, ese gradiente es la normal de tu plano, tangente. Bueno, si uno arma la ecuación, te va a dar esto, porque está acá abajo. Y bueno, si uno lo quiere leer de la misma forma que el de arriba, tiene la misma componente. ¿Sí? Bueno, entonces le robo la normal a esta, le robo la normal al otro. ¿Y qué tengo que poner? Bueno, sea pi1, yo le he llamado a uno de los planos que tiene esa normal. Y decimos que pi1 va a ser paralelo al pi tangente si solo si existe un lambda real no nulo tal que la normal de la tangente sea lambda veces n1. Entonces, para comprobarlo eso. Entonces pongo los dos vectorcitos ahí y vemos que lambda vale 1, porque los vectores normales son iguales en este caso. ¿Sí? Entonces, concluimos que los planos esos sí son paralelos. Y bueno, acá decía probar que, o sea que había que hacerlo. ¿Se entiende entonces el procedimiento mezclado con el álgebra? Puede llegar a tocar.
Sí, son ejercicios no tan difíciles. Por ahí, si te dice, no sé, prueba que o encuentre la ecuación de un plano que sea perpendicular al plano tangente en tal lado. Entonces, lo que deberías hacer vos es, primero, cuando dos planos son perpendiculares. Y bueno, cuando son normales son perpendiculares. Es decir, que el producto punto debería darte cero. Bueno, teniendo ya esa herramienta, empezás a armar vos el plano tangente, sacás cuánto vale su normal y de ahí ya con el resto de datos que te hayan dado, construir el otro plano. ¿Se entiende? Bueno, estaba muy bien, pero más de esto no. Más de estas cosas así no. Bueno, saliendo entonces del tema de derivadas parciales, derivadas en forma implícita, vamos a hablar de extremos absolutos y de extremos relativos, un tema que ustedes ya los remil conocen, solamente que lo llevamos a 3D, ¿sí? O sea, una función que va de R2 a R, P sub 0 un punto interior de A, perdón, en punto de A, un punto del dominio. Diremos que f alcanza en P sub 0 el máximo absoluto o f de P sub 0 es el máximo absoluto si solamente si para todo punto del dominio f de P es menor o igual que f de P sub 0. ¿Sí? Eso creo que ya lo conocía. Solamente que antes se hablaba con f de C. Bueno, acá se habla con f de P sub 0. Bueno, y va a ser mínimo si solamente si para todo punto del dominio f de P es mayor o igual que f de P sub 0. Y ahora extremos relativos, lo único que cambia de la definición es lo siguiente, es una pequeña sutileza que ustedes sí la conocían y sí la deben conocer. Que miren, el punto acá en el extremo relativo tiene que ser obligadamente un punto del interior del dominio. ¿Sí? Entonces yo lo remarco acá porque estos sí les toman en los finales o en los parciales. Les dicen define extremo relativo, máximo absoluto y máximo relativo. Y luego le dan y le dicen cuándo, por ejemplo, un extremo relativo es también un absoluto. Y ahí no saben qué responder. Bueno, entonces acá como primera instancia el punto tiene que ser del interior. Es lo mismo que ocurre en cálculo 1. El otro puede ser un punto cualquiera. Puede ser o interior o puede ser un punto frontera. El punto frontera es el equivalente al punto de los extremos del intervalo. ¿Sí? Si estamos en un intervalo cerrado AB, bueno, puede ser A o B también. Bueno, acá como tenemos un entorno, dijimos, esos puntos que están justo ya en el límite son puntos fronteras. Bueno, diremos que f alcanza en P sub 0 el máximo relativo o f de P sub 0 es el máximo relativo si existe ahora un entorno, si antes se decía si existe un intervalo, bueno, ahora si existe un entorno que esté contenido en ese dominio A, tal que para todo punto de ese entorno se cumple la definición de que es un máximo absoluto, es decir, que f de p es menor o igual que f de p sub 0. Bueno, análogamente para el mínimo. Entonces acá tiene que existir obligadamente un entorno y es por eso que el punto obligadamente tiene que ser interior, porque si un punto frontera no va a haber entorno que esté contenido obviamente en el dominio. ¿Se entiende eso? Voy a intentar graficar, dibujar. Supongamos que esto así es el dominio A. Este es A. Y un punto interior a ese dominio A puede ser, por ejemplo, este puntito. Ahí está. Este puntito puede ser dos cosas. Un absoluto o un relativo. ¿Sí? O puede ser los dos. Ambas cosas. Ahora, si yo me voy a un puntito frontera, que es este, ese puntito frontera, solamente puede ser, si es que lo es decir, absoluto, no relativo, porque debería existir un entorno.
Y acá si yo quiero trazar un entorno, un disquito acá, no voy a poder. De ninguna forma. De poder se puede. ¿Qué es lo que no se cumple? Esta partecita. Que esté contenida en A. Ninguno. Ningún radio es posible que esté contenido en A. Ahora si vos te vas un poquito más acá adentro, como este puntito, yo voy a poder trazar un entorno acá, a ese punto en donde localmente para esos puntos sea el máximo o el mínimo absoluto. Entonces lo va a hacer como extremo relativo para la función en total. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver entonces cómo encontramos esos puntos que son candidatos a ser extremos relativos, que son los conocidos puntos críticos. Diremos que P sub 0 es un punto crítico de F si cumple con algunas de las siguientes condiciones. Entonces, con algunas significa que pueden ser algunas, no solamente un caso, puede haber punto crítico por dos casos posibles. Uno es que el gradiente se te anule. ¿Qué implica que el gradiente se te anule? Que las derivadas parciales se te hagan cero simultáneamente. Y es parecido a lo que ocurría allá en cálculo 1. Vos buscabas un punto crítico donde la derivada se hacía cero. Bueno, acá necesitas que todas las derivadas parciales se te hagan cero. O puede ocurrir que alguna derivada parcial en ese punto P sub 0 no exista. Entonces, tenés dos causas para un punto crítico. O que tu gradiente se te anule o que alguna derivada parcial no exista. Bueno, vamos a ver este teorema que sí tiene demostración y sí lo toman, así que vayan marcando. Se llama condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Es decir, es necesaria pero no es suficiente. ¿Qué nos dice el teorema? Si existen las derivadas parciales en P sub 0 y f de P es un extremo relativo, entonces tus derivadas parciales se te anulan. Esto es el análogo a lo que ustedes conocían en cálculo 1 como los extremos relativos solo ocurren en los puntos críticos. Es decir, que si la función tiene extremo relativo en un C, entonces ese C era un punto crítico o un número crítico. Bueno, dicho de otra forma, está acá. Entonces, si existen las derivadas parciales y f de P sub 0 es un extremo relativo, obligadamente esas derivadas parciales se te hacen cero. Y ahora vamos a definir una función nueva que se llama función hessiano. Ese hessiano es una función determinante, como ven, se la forma mediante un determinante, en donde cada correspondiente elemento de ese determinante son las derivadas parciales de segundo orden de tu función. ¿Sí? La f sub xx, la f sub xy, la f sub ix y la f sub ii. Son derivadas entonces de segundo orden. ¿Para qué me sirve ese hessiano? Bueno, porque se lo menciona en un teorema que me va a ayudar ahora sí darme las condiciones suficientes. Entonces, teorema, condiciones suficientes para la existencia de un extremo relativo. ¿Qué necesita el teorema? Dice, necesitamos un punto que sea interior. Primero eso, un punto del interior del dominio. Tal que existen y son continuas las derivadas de segundo orden de la función en un entorno P sub 0. Y además necesito que ocurra esto. ¿Qué me está pidiendo entonces de P sub 0? A ver si la han entendido. P sub 0 puede ser cualquier punto. En un punto que todas las derivadas son cero. Exactamente. ¿Y cómo se llama ese punto? ¿Qué nombre le hemos puesto? Exactamente. Entonces yo debería contar con un punto crítico. Porque si la función no tiene puntos críticos, ¿qué no tiene? Extremos relativos. Estamos ya que de entrada yo tengo que saber dónde tenés un punto crítico porque las derivadas parciales se te hagan cero simultáneamente. Bueno, ¿y qué dice el teorema? Dice, bueno, armate el hessiano. Por eso es que te piden que sean continuas las derivadas parciales de segundo orden, porque va a aparecer el hessiano. Dice, si el hessiano en el punto en cuestión te da
un número mayor que 0, entonces vos en ese punto P sub 0 tenés un extremo relativo. Ahora, ¿qué será? ¿Máximo o mínimo? Bueno, eso lo va a decidir el signo de la segunda derivada en x, parcialmente. Es decir, la f sub xx en P sub 0, si es mayor que 0, entonces f de P sub 0 es un mínimo relativo. Ahora, si es menor que 0, es un máximo relativo. O sea, va al contrario al signo. Eso ocurriría entonces si vos tenés el hessiano en P sub 0 positivo. Ahora, si el hessiano en P sub 0 es un número negativo, entonces no tenés extremos relativos. Y la última, la peor de los casos, sería que te dé 0. En ese caso, el criterio no decide. O sea que roguemos que sea o positivo o negativo. Si es positivo, hay. Y dependiendo del signo de la primera componente del hessiano, vas a tener que es un máximo o un mínimo. Entonces, este otro teorema importantísimo que deberían manejarlo en su demostración. Bueno, y eso es todo lo que se ve de extremos. Entonces recuerden, definiciones de extremos relativos y de extremos absolutos los estudian y estos dos teoremas que vimos. Vamos a hacer un ejercicio. Si se encuentran los extremos relativos de la siguiente función. Sí. ¿Cuándo va a ser relativo y absoluto simultáneo? No, bueno, ahora sí, si vos querés ver si ese extremo relativo es también absoluto, lo que deberías probar es que también sea un máximo para el todo de la función. O un mínimo para el todo. Es decir, que se cumpla ya sacando el entorno. Ya no me fijo solamente en la vecindad, sino me fijo en el dominio en sí. ¿Se entiende? De 10, gracias. Por nada. Bueno, dice acá encuentra los extremos relativos de la siguiente función. Te da una función raíz cuadrada de esas diferencias. Por supuesto que nosotros tenemos que exigir de que esas diferencias sea un número positivo. En este caso nos pidió positivo, pero en realidad podría haber sido 0 también. Bueno, ¿qué tengo que buscar? ¿Dónde voy a sospechar que tiene extremo o no? Y bueno, primero voy a ver dónde están los puntos críticos. Busco entonces eso. Entonces, para buscar los puntos críticos, ¿qué necesito? Encontrar derivadas parciales de primer orden. Entonces, calculo la f sub x, calculo la f sub y veo dónde ese gradiente, porque ahora vamos a formar un gradiente, donde ese gradiente se anula. Es decir, vamos a hacer este gradiente igual al nulo. Bueno, ¿para qué valor de x y para qué valor de y? Eso se te hace 0, 0, 0. O sea, el nulo de L2. Bueno, para la x igual a 0 y para la y igual a 0. ¿Sí? Entonces, ese vector, ese tiene un punto crítico y tiene coordenadas 0, 0. ¿Habría algún punto para el cual las derivadas parciales no existen? Y en este caso no. ¿Por qué? Porque ya el dominio me había excluido el posible valor de 0 de acá. Y quizás para algún valor de x de y esto se te anulaba. ¿Sí? Pero en este caso ya no los tengo considerados porque no están en el dominio. ¿Sí? Entonces solamente tenés un punto crítico porque tu gradiente se te anuló y vale 0, 0. Bueno, vemos que estas f sub x y f sub y existen para todo punto que pertenece al dominio. Entonces vemos que efectivamente el 0, 0 es un punto crítico de f. Ahora, veamos qué dice el hessiano. Entonces, para el mal hessiano voy a necesitar derivar nuevamente esas expresiones respecto de x de y, ambas, y voy a tener entonces 4 resultados ahora. Son todas estas. Horrible quedaron las derivadas, no importa, pero ahora debemos, bueno, que todas son funciones continuas, toda la cuestión, y armamos el hessiano. Recuerden que el hessiano era un determinante de 2 por 2, es decir, que para calcularlo es muy sencillo. Por supuesto que no lo vamos a calcular con la expresión esta. Es preferente primero particularizar. ¿En qué punto? En el 0, 0. Le ponemos 0, 0 en todas las x y las y te queda ese numerito que está ahí. No importa cuánto da.
Lo importante es ver el signo. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, vamos a la primera consecuencia de ese teorema. ¿Tengo o no tengo extremos? Sí, sí tiene extremos. Y ahora, ¿será un máximo o un mínimo? Eso lo va a decir quién era el signo de esta segunda derivada respecto de x. La f sub x y x es la que te daba el signo. ¿Cómo es? Es negativa, así que quiere decir que tiene un máximo. Entonces, por lo tanto, f posee extremos relativos en 0, 0, y como la segunda derivada en x en 0, 0 es negativa, entonces es un máximo relativo. ¿Sí? Entonces, recuerden el por qué era eso. Vuelvo un segundito ahí para que lo veamos. Ahí está. Entonces tenemos porque se cumple esto y es un máximo porque se cumple dentro de ese apartado 1 el apartado 2. ¿Sí? De esa forma entonces tienen que hacer los ejercicios. Derivan, arman el gradiente, se fijan dónde se anula, armando un sistema de ecuaciones, sacan los puntos críticos, puede haber más de uno, por supuesto, se fijan dónde no existen las derivadas parciales, puede ser que también haya un punto donde no existen, en este caso no pasaba eso porque el dominio la excluía, arman el lesiano en genérico, porque si ustedes tienen más de un punto crítico, les conviene armar primero el lesiano para cualquier xy del dominio y luego ir evaluando en distintos puntos para que sea más fácil. En este caso teníamos uno, así que quizás no hacía falta armar todo eso. Bueno, y ahí van decidiendo, depende del teorema. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Para resolver el determinante se multiplicaba ese cruzado nada más. Sí, es decir, así. Este por este menos el otro de la cuenta diagonal. Ah, de Y eso era todo. Bueno, si no hay más dudas, es todo lo que vimos por hoy.